El 17 de marzo de 1943, en una tranquila oficina con paneles de madera en Berlín, un almirante alemán tenía en sus manos un informe que parecía imposible. Era una simple hoja de papel, un resumen de información de inteligencia en bruto, pero su contenido era más explosivo que una bomba de 1,000 libras. El informe no describía ninguna nueva superarma ni un ejército secreto. Describía una fábrica estadounidense al otro lado del océano, que se proyectaba que pronto sería capaz de producir un bombardero pesado de 4 motores cada 60 minutos. Para los hombres del alto mando alemán, era una broma, una pieza de propaganda estadounidense tan absurda que daba risa. Pero para los espías que arriesgaron sus vidas para recopilar la información, era algo completamente distinto. Fue una sentencia de muerte escrita con números. Fue el día en que supieron con escalofriante certeza que la guerra estaba perdida. Esta es la historia de la devastadora verdad que resultó demasiado aterradora para que Adolf Hitler la creyera, y de cómo la negación de un solo hecho selló el destino del Tercer Reich. En el corazón de la maquinaria de guerra nazi, el almirante Wilhelm Canaris era una rareza. Como jefe del ABI, la inteligencia militar alemana, era un hombre que vivía y respiraba hechos fríos y duros. A diferencia de los fanáticos que poblaban el círculo íntimo de Hitler, Canaris era un profesional de la vieja escuela. Fue un oficial de carrera naval, un patriota de otra época que veía el mundo no a través del prisma distorsionado de la ideología, sino a través del cristal nítido de la realidad estratégica. Su lealtad era hacia Alemania y su deber era proporcionar la verdad sin adornos, por muy fea que fuera. Su organización, Abwehr, era una extensa red de agentes y analistas que se extendía por todo el mundo. Los ojos y oídos del ejército alemán. En los primeros años de la guerra, el Abwehr fue clave para las victorias de la Blitzkrieg alemana, proporcionando la información que permitió a la Wehrmacht superar en astucia a sus oponentes. Pero a principios de 1943, el ambiente en Berlín estaba cambiando. La guerra ya no era una serie de desfiles de la victoria. El desastre de Stalingrad había supuesto un golpe brutal para el sistema. En el frente oriental, la maquinaria de guerra soviética retrocedía con una fuerza aterradora. En el norte de África, las fuerzas estadounidenses y británicas estaban diezmanando a los famosos corps africanos de Raml. La situación comenzaba a cambiar. Y, sin embargo, en la cima misma, persistía una peligrosa sensación de invencibilidad. Hitler, atrincherado en su cuartel general, que era como la guarida del lobo, se iba alejando cada vez más del mundo real, rodeado de aduladores que filtraban las malas noticias y alimentaban sus delirios. Creía que el esfuerzo bélico alemán era una cuestión de pura voluntad. El soldado alemán era superior. La ciencia alemana era imbatible. La victoria era el destino. En esta cámara de eco de autoengaño, el almirante Canaris estaba a punto de verter un cubo de agua helada. Era un hombre que comprendía la cruda aritmética de la guerra. Sabía que la guerra moderna no era solo un choque de ejércitos, sino una colisión de economías, una brutal ecuación de acero, petróleo y aluminio. Y desde su posición privilegiada en el centro de una red de inteligencia global, comenzó a ver cifras que lo aterrorizaban. Cifras que sugerían que Alemania no solo estaba perdiendo la guerra de la producción. Estaba a punto de ser sepultada por una avalancha industrial que ni siquiera podía imaginar. La información no llegó de repente. Fue un terror lento y creciente, construido a partir de una docena de fuentes diferentes. Todo comenzó con rumores recogidos por agentes alemanes en países neutrales. Un empresario que había regresado de Estados Unidos habló de una fábrica tan vasta que tenía su propio clima. Un diplomático en Washington informó sobre unos objetivos de producción que parecían tener un cero extra. Un ingeniero sueco envió un mensaje cifrado sobre una línea de montaje de aviones que se movía a la velocidad de una línea de fabricación de automóviles. Individualmente, podrías despedirlos. Pero a medida que los informes llegaban a la sede de AB, los analistas de Canaris observaron un patrón aterrador. Todos contaron la misma historia. Todos señalaron un mismo lugar, un enorme complejo industrial en Michigan llamado Willow Run, y todos hicieron la misma afirmación ridícula.
La Ford Motor Company estaba aplicando técnicas de producción en masa de automóviles a un bombardero pesado B-24 Liberate de 4 líneas. El objetivo era, eventualmente, lanzar uno. No una al día, no una cada pocas horas, una cada hora. Para la mentalidad alemana, esto era simplemente imposible. Un B-24 Liberate era una bestia. Un coloso de 18 toneladas de aluminio y acero con más de 1,5 millones de piezas individuales. Las fábricas alemanas, orgullo de la ingeniería europea, tardaban semanas, a veces meses, en producir un bombardero pesado comparable al Janklee 177. La idea de que los estadounidenses, una nación ridiculizada en la propaganda nazi como una sociedad caótica y racialmente mixta, pudieran construir un arma tan compleja en 60 minutos no solo era increíble, sino insultante. Keynes y sus oficiales hicieron los cálculos. Si los estadounidenses realmente pudieran lograr esto, un bombardero por hora significaría 24 al día, más de 700 al mes desde una sola fábrica. En aquel momento, toda la industria aeronáutica alemana luchaba por producir una fracción de esa cantidad en bombarderos pesados. Los espías confirmaron los detalles. La información fue verificada. Incluso los agregados navales japoneses, aliados de Alemania, enviaban informes sobre las cifras de producción estadounidenses con un tono de puro pavor. Los datos eran sólidos. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo lograr esto una fuerza laboral compuesta por lo que los nazis consideraban personas inferiores, mujeres, afroamericanos e inmigrantes? ¿Cómo puede una democracia caótica movilizarse con un enfoque tan aterrador? En la cosmovisión nazi, la fuerza provenía de la pureza racial y el control autoritario. Estados Unidos no tenía ninguna de las dos. Por lo tanto, los informes tenían que ser mentira. Una campaña de engaño masiva. La alternativa era demasiado horrible para considerarla. Significaba que la guerra ya no era una contienda entre soldados o generales. Fue una guerra de fábricas. Y si este informe de marzo de 1943 apuntaba a un futuro real, significaba que Alemania ya había perdido. Como dijo un oficial de la AB, si estas cifras son correctas, entonces Alemania ya ha perdido la guerra. Ya no es una cuestión de fuerza de voluntad. Es una cuestión de matemáticas. Al otro lado del mundo, lo imposible se estaba volviendo muy, muy real. En una franja de tierras de cultivo en Michigan, un monstruo había surgido. Era la planta de bombarderos de Willow Run, la encarnación física de lo que el presidente Roosevelt llamó el arsenal de la democracia. Y no había nada parecido en la Tierra. Diseñado por el arquitecto industrial Albert Kahn, el edificio principal era una única habitación tan vasta que se la denominó la habitación más enorme de la historia del hombre. Se extendía a lo largo de más de media milla. Para evitar pagar impuestos en dos condados diferentes, la línea de montaje tuvo que realizar un extraño giro de 90 grados con bombarderos parcialmente construidos girando sobre plataformas giratorias gigantes, una característica que se conoció como el giro fiscal. Pero la verdadera revolución residía en la filosofía interior. Henry Ford y su jefe de producción, Charles Sorenson, habían hecho una promesa arrogante. Construirían aviones igual que construían los Ford Modelo T. La vieja guardia de la industria aeronáutica se burló. No se puede esperar que un herrero haga un reloj de la noche a la mañana, se burló un ejecutivo. Ford y Sorenson demostraron que estaban equivocados. Desarmaron el B-24 en subconjuntos manejables. Cada trabajador fue entrenado para una única tarea repetitiva. Una persona hizo los agujeros. Otro remachó un panel una y otra vez. Esto permitió que la escuela de aprendices de la planta formara a miles de nuevos trabajadores cada semana. ¿Y quiénes eran estos trabajadores? Representaban una contradicción directa con la ideología nazi. En su apogeo, Willow Run empleó a más de 42.000 personas. Casi un tercio eran mujeres, las icónicas Rose y las remachadoras, que manejaban remachadoras y sopletes de soldadura. Una de estas mujeres, Rose Jill Monroe, se convirtió en una inspiración real para el personaje propagandístico idealizado. La fuerza laboral era un mosaico de Estados Unidos.
Más del 9% de los trabajadores eran afroamericanos y otro 3% estaban clasificados como discapacitados. Todos trabajando codo a codo. Trabajaban por turnos 6 días a la semana. Su esfuerzo colectivo, un zumbido incesante las 24 horas. Esta era la sociedad mestiza que a Hitler le encantaba ridiculizar. Y estaban a punto de superar en producción a la llamada raza superior a un ritmo que desafiaba toda lógica. Los primeros tiempos fueron difíciles, lo que le valió a la planta el apodo de «funcionará». Pero a medida que avanzaba 1943, la máquina alcanzó su máximo rendimiento. Las materias primas entraban por un extremo y salían por el otro, y de ellas emergía un bombardero pesado de 18 toneladas, listo para volar. Esto no era propaganda. Fue un nuevo tipo de guerra, una guerra de poderío industrial. Y Estados Unidos estaba desatando un arma para la que el Tercer Reich no tenía respuesta. Mientras los científicos alemanes trabajaban en cohetes futuristas, Estados Unidos perfeccionaba su arma más devastadora de todas, la línea de montaje. Armado con esta aterradora verdad, el almirante Canary se enfrentó a su mayor desafío, penetrar la fortaleza ideológica que rodeaba a Adolf Hitler. Fue un muro construido con arrogancia e ignorancia deliberada, y su principal artífice fue el segundo hombre más poderoso de Alemania. El mariscal Hermann Göring del Reich. Göring fue el jefe de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, un extravagante as de la Primera Guerra Mundial. Se consideraba a sí mismo la máxima autoridad en poder aéreo. También era profundamente corrupto y profundamente egocéntrico. Göring fue, más que nadie, responsable del mito de la invencibilidad de la Luftwaffe. Cuando Keynes presentó las conclusiones de los AB sobre Willow Run, la reacción de Göring no fue de preocupación. Fue risa. Los informes fueron desestimados. Los estadounidenses no saben construir aviones, dijo con sarcasmo. Son muy buenos con los refrigeradores y las hojas de afeitar. Y eso no fue una frase hecha al azar. Fue un resumen perfecto de la visión del mundo nazi. Para ellos, los estadounidenses eran una nación de comerciantes, una sociedad de consumo decadente. Eran una raza mestiza que carecía de la disciplina y el espíritu de marcialidad del pueblo alemán. La idea de que una cultura así pudiera producir en masa un bombardero pesado era, en opinión de Göring, simplemente imposible. Desestimó los informes como torpe propaganda estadounidense. Puedes imaginar lo exasperante que fue esto para Canary. Le estaba presentando una certeza matemática a un hombre que vivía en un mundo de fantasía. Intentó insistir en el tema. Sus agentes tenían detalles específicos. La larguísima línea de montaje, las herramientas especializadas, la enorme inversión de capital. Göring no lo querría. Él y su círculo íntimo tenían su propia narrativa, un artículo de fe. Cuestionarlo no era simplemente cuestionar una evaluación militar. Fue una herejía. Además, que Göring aceptara el informe de Keynes sería una admisión de fracaso devastadora. Eso significaría que sus propios servicios de inteligencia habían pasado por alto el acontecimiento más crítico de la guerra y que su Luftwaffe estaba a punto de ser barrida de los cielos. Y así, el informe no llegó a ninguna parte. Quedó sepultado bajo el inmenso ego de Göring. El muro de la negación se mantuvo firme. Canary se quedó con una verdad que podía salvar a Alemania. Pero nadie en el poder está dispuesto a escuchar. El siguiente paso fue el último. Para hacer llegar de alguna manera la información al único hombre que importaba, el propio Führer. Presentar hechos en la sede de Führer era un asunto extraño y peligroso. Ya fuera en el Burghof de los Alpes o en la guarida del lobo de Prusia Oriental, el ambiente era opresivo y paranoico. La realidad era lo que Adolf Hitler decretaba que fuera. Las reuniones informativas militares se centraban menos en la estrategia y más en reforzar lo que el soldado quisiera creer. En este teatro de delirios, los hechos de Willow Run eran una bomba de relojería. La visión que Hitler tenía de Estados Unidos era una extraña mezcla de desprecio por su cultura y un respeto a regañadientes por su tamaño. La veía como una nación mestiza, paralizada por la impureza racial y controlada por financieros judíos.
Cuando se enfrentó a las cifras de producción de la Ware, las proyecciones de un bombardero por hora más 650 al mes de una sola planta, la reacción de Hitler fue similar a la de Göring, pero con puro veneno. Esto no fue solo una estrategia. Fue un insulto personal a su ideología. Las cifras eran fantasías infladas. Propaganda judía. Su propio ministro de armamento, Albert Speer, un hombre que realmente entendía de producción, admitiría más tarde en interrogatorios aliados que sabía que si las cifras de Willow eran siquiera medianamente exactas, Alemania estaba condenada. Pero decir eso en presencia de Hitler en 1943 habría sido un suicidio. Así pues, el gran enfrentamiento nunca llegó a producirse realmente. Fue un choque entre la realidad y el dogma. Y en el Tercer Reich, el dogma siempre triunfó. La advertencia del almirante no solo fue ignorada. Se consideraba un síntoma de derrotismo. Los hombres que trajeron la verdad ahora eran vistos como débiles. Su patriotismo puesto en entredicho. En la mente de Hitler, la guerra era una prueba de voluntad y sangre, no de logística. Un simple trozo de papel que representaba el peligroso trabajo de docenas de espías fue apartado con un gesto. Contenía el dato estratégico más importante de la guerra. La capacidad industrial del enemigo crecía a un ritmo que Alemania no podía igualar. La decisión no se tomó por orden, sino por una obstinada negativa a ver. La verdad fue rechazada. Los espías fueron despedidos. El almirante guardó silencio. Y en ese momento de suprema ceguera ideológica, el destino de millones quedó sellado. Las consecuencias de esa negación eran inevitables. Primero se oyeron como un lejano retumbo, luego como un rugido aterrador que llenó los cielos del Reich. Creyéndose su propia propaganda, el alto mando alemán cometió una serie de errores desastrosos. Continuaron canalizando recursos hacia los proyectos favoritos de Hitler, las Wunderwaffen o armas maravillosas. La bomba volante V1 y el cohete V2, aunque avanzados, eran estratégicamente insignificantes. El caza a reacción Messerschmitt Mi 262 fue una revolución, pero llegó demasiado tarde y en cantidades demasiado reducidas. No tenían tiempo porque la profecía de Willow se estaba cumpliendo. A lo largo de finales de 1943 y durante 1944, el goteo de bombarderos aliados se convirtió en un diluvio. La octava Fuerza Aérea de Estados Unidos inició su implacable campaña de bombardeos diurnos. Y en el centro de esta campaña estaban los B-24 Liberates. Los aviones que salían de la línea de montaje en Michigan ahora oscurecían el cielo alemán. En febrero de 1944, los aliados lanzaron la Gran Semana, un ataque total contra la industria aeronáutica alemana. Miles de bombarderos, muchos de ellos procedentes de Willow, bombardearon fábricas por toda Alemania. La Luftwaffe se alzó para defender su patria y fue sistemáticamente aniquilada. Los pilotos alemanes, por muy valientes que fueran, simplemente se vieron superados. Por cada caza alemán que caía, solo había un goteo de reemplazos. Por cada avión estadounidense perdido, otros 10 cruzaban el Atlántico. Fue una brutal guerra de desgaste, exactamente lo que Keynes había previsto. Las ciudades que Göring había prometido que nunca serían bombardeadas estaban siendo reducidas a escombros. Un general de la Luftwaffe, harto del destacamento de Göring, escribió en su diario: "El mariscal del Reich vive en un mundo de fantasía". Ayer, 1000 bombarderos estadounidenses destruyeron Lince. Él sigue insistiendo en que no pudieron haber construido tantos aviones. Los B-24 que salieron de la sala más enorme de la historia, estaban ahora desmantelando el Tercer Reich pieza por pieza. Destrozaron fábricas, arrasaron vías férreas y aniquilaron refinerías de petróleo. La maquinaria de guerra alemana, privada de combustible, comenzó a detenerse. La imparable Wehrmacht estaba siendo doblegada por la producción de una sola fábrica de la que sus líderes se habían burlado. ¿Qué fue del hombre que intentó dar la voz de alarma? Para el almirante Wilhelm Canaris, el precio de decir la verdad fue muy alto. A medida que la guerra se volvía en contra de Alemania, sus sobrias advertencias lo convirtieron en un hombre en quien no se podía confiar. En la corte paranoica de Hitler,
ser realista sonaba mucho a ser un traidor. Sus rivales en las SS consideraban a la Ware un nido de aristócratas del viejo mundo poco fiables, carentes de verdadero fervor nazi. Lo espiaban, esperando un error. Sus informes precisos sobre la industria estadounidense no solo fueron desestimados, sino que se interpretaron como prueba de que el propio Canary difundía propaganda enemiga. Estaba atrapado. Cumplir con su deber equivalía a parecer desleal. Pero la oposición de Canary era más profunda. Horrorizado por las atrocidades de las SS, utilizó el Ware para proteger a miembros de la resistencia alemana, incluido el teólogo Dietrich Bonhoeffer. Trabajó en secreto para impedir que España se uniera al Eje, un acto de sabotaje que le costó caro a Hitler. El golpe final llegó tras el fallido complot del 20 de julio de 1944 para asesinar a Hitler. La investigación de la Gestapo destapó la vasta red de oposición y numerosas pistas condujeron a la Ware. Canary fue arrestado. Se encontraron sus diarios personales, que revelaban la verdadera profundidad de su oposición al régimen. El 9 de abril de 1945, en las últimas y caóticas semanas de la guerra, la orden provenía de un Hitler vengativo. En el campo de concentración de Flossenbürg, el almirante Wilhelm Canary, desnudo, fue estrangulado lentamente con alambre de piano. Fue un final brutal y humillante para el hombre que había visto el futuro con absoluta claridad. Fue asesinado por el mismo régimen al que había intentado salvar de su propia ceguera. Transmitió el mensaje y, por ello, fue borrado de la faz de la tierra. Cuando las armas cayeron en mayo de 1945, las cifras finales demostraron lo acertado que había estado Canary. El informe que llegó a su escritorio en 1943 no solo era preciso, sino que se quedaba corto. El recuento final de Willow Run fue asombroso. En su apogeo en 1944, la planta producía un B-24 Liberate, no cada hora, sino cada 63 minutos. Para cuando el último avión salió de la línea de producción, Ford había construido 6.972 B-24 completos en Willow Run y producido otros 1.893 kits de montaje para su posterior ensamblaje en otros lugares. Piensen en ello. Una sola fábrica estadounidense produjo. Estados Unidos fabricó más bombarderos pesados cuatrimotores que toda la industria aeronáutica alemana durante la guerra. La diferencia fue abismal. En todas sus fábricas, Estados Unidos produjo más de 400 B-24 Liberate, convirtiéndolo en el bombardero pesado más producido de la historia. En total, entre 1940 y 1945, Estados Unidos fabricó más de 300.000 aviones militares. Alemania, en el mismo periodo, produjo alrededor de 94.000 aviones de combate.